Buenos días. Buenos días. Pues vamos a presentar el saqueo de petróleo, la degradación de suelos y el paramilitarismo en los llanos orientales. Pues yo soy Cristian, ya me conocen, y estoy con mis compañeros Nico Sofía y Juan David. Entonces va a iniciar Nico. Saqueo de petróleo. Puedes cambiarla. A los llanos orientales no solo se le considera la despensa agrícola no solo se le considera la despensa agrícola del país, también se le califica como el gran depósito de petróleo y que puede surtir sin problemas a toda una nación. De su potencial hidrocarburífero, que esa palabra significa compuestos orgánicos que se forman únicamente por átomos de carbono y hidrógeno. Se comenzó a hablar en la década de 1930, pero solo hasta los primeros años de 1950. La entonces Texas Petroleum Company, Texaco, inició actividades exploratorias y perforó el pozo Guavio 1, que por lo que yo averigüé, el pozo Guavio 1 es como que la Universidad Nacional, o pues eso me salió a mí, en el pie del monte Llanero, que resultó una escasa producción de aceite. Y eso de aceite quiere decir petróleo, aceite de petróleo. Puedes cambiar la... Pero un momento que no. Ay, ¿qué pasó? Pero un momentico, le voy a compartir y ya vuelvo a compartir. Si no quiere funcionar. ¿Qué? No quiere funcionar. ¿Listo? ¿Está cargando? ¿Ya lo ven? Sí. Listo. Los llanos orientales se convirtieron en la segunda producción de crudo, que crudo pues es petróleo, que también es llamado oro negro. A nivel nacional, incluso en dicha zona existen grandes reservas en el pie de Monte Llanero y en bloques sin entregar llano adentro. Registros de la ANH, significa Agencia Nacional de Hidrocarburos, comprueban que los 644.099 barriles de crudo diarios que se extraen en promedio en la cuenca de los llanos, 37% del total nacional, casi 232.000 provienen de los campos en producción de Casanare y Arauca. ¿Puedes cambiar? Me faltó la. Y las conclusiones son que el petróleo, las empresas de petróleo pueden estar ocasionando desequilibrio naturales y pues no se dan cuenta de eso a lo que implica en un largo plazo. Y
¿Listo? Profe, ay, qué pena con lo de conclusiones. No me fijé. Tranquilo, yo voy a aquí. Ahorita lo fui a revisar y se me pasó. Sí, no Cambié pasa nada. no pero pues acá están las imágenes de cómo extraen el petróleo y cómo es la planta principal. Entonces, acá dice gradación de suelos. Esa es parte me toca a mí. Entonces, dice, lo que hace 30 años se constituyó como la tabla de salvación de la agricultura para proveer la demanda mundial de alimentos, hoy se está convirtiendo en, en un enorme problema que está poniendo en jaque a los productores agrícolas, pues los suelos ya no aguantan más tanta labor y están iniciando un preocupante proceso de degradación que amenaza la producción de víveres. Pues, como podemos ver, ¿te imaginas? Pues esto se llama degradación de suelos. Es que como lo antes dijo mi compañera, que por lo del saqueo del petróleo, entonces ya se pierden muchos nutrientes en la tierra y se cuartea mucho. Entonces ya pierde, digamos, los nutrientes que necesita lo, lo que primordialmente se saca, que es el maíz, el arroz. Entonces se pierde mucho la tierra. Ya esta parte ya es inservible. Acá como podemos ver, como antes era fértil, ya no después de tanto saqueo de petróleo. Entonces también eso afecta demasiado para las familias de allá. Dice la utilización masiva de insumos para estar acordes a los sistemas de labranza que demandaba la producción a gran escala a los mayores hundimientos a los cultivos de maíz, soya, arroz y sorgo. Provocaron un manejo muy intensivo del suelo que lo deterioraron e hicieron que los cultivos perdieran vigor y fertilidad. Es como lo acabo de decir, entonces como las plantas de maíz se necesita una tierra muy fértil para que, como es una planta muy grande, y también una planta demasiado grande que necesita pues, harto espacio. Y como la tierra ha perdido tanta fertilidad, entonces ha perdido muchas ganancias y ha bajado la economía muy poco. José Eurípides Vaquero, efálogo de Corpoic, especialista en manejo conservacionista de los suelos de Orinoquía, dijo que en muchas zonas de los llanos orientales se intensificó el uso de suelo mediante sistema de labranza continuo con un solo cultivo, hizo comenzara a compactarse y degradarse. Pues fue uno de los primeros hombres que pues era de otra parte y llegó a los llanos orientales, comenzó a ver la tierra que ya estaba perdiendo mucha fertilidad. Y como le dice acá, hizo un cultivo y vio que ese cultivo ya no estaba prosperando como antes y porque como ya la tierra ya perdía la fertilidad, se cuarteaba demasiado. Ya no retenía los líquidos que necesitaba ni nada, sino ya era seca, ya no daba los frutos que necesitaba. Y dice, para mirar la situación más detalladamente, se, se les pidió colaboración a un fitopatólogos, expertos en microbiología y fisiólogos. Pues dirán, ¿qué son estos? Los fitopatólogos hacen muestras de suelos y subsuelos que hacen permitir si la tierra es fértil o no. ¿Qué, qué tipo de químicos le han echado a la tierra pues para que lo de maíz, arroz, sorgo y eso, crezca. Pero entonces también eso afecta demasiado a la tierra. Y entre los expertos de microbiología y fisiólogos han mirado más que todas esas 4 primeras plantas de consumo para ver por qué no siguieron prosperando ahí en esa parte de esa tierra. Entonces, y para los fitopatólogos se necesita también para la parte de saqueo de petróleo, como eso no es hacer un hueco y ya saque petróleo. Entonces se necesita un estudio a la tierra para hacer dónde está bien el nacimiento. Y pues eso prácticamente me lo dijo mi papá porque él también es patólogo. Entonces él también hacía
estudios en el suelo para sacar un punto y mirar si se podía hacer la perforación o no, si era compatible o no. Pues acá ya sigue mi compañero Juan David. Listo, un momentico ahí. Espérame un momentico, Juan David. Aparte de que claramente, bueno, la perforación a la tierra en el tema del petróleo, claramente pues lo primero que se daña, por así decirlo, es la tierra, ¿cierto? En el tema de los cultivos y demás, pero ¿en qué otra parte pueden existir daños con el petróleo? ¿O solo es en el tema de cultivos, de alimentos? En el ambiente, ¿no? Señora, profe, es que no le escucho nada. ¿En el ambiente? ¿En qué sentido? Que la Llega a la extracción del atmósfera. petróleo, profe. Sí, que aparte de tener, bueno, consecuencias malas en el tema de la cultivación, bueno, el cultivo de cierto tipo de alimentos, ¿cierto? Porque la tierra se debilita, por así decirlo. ¿Solo se Sí. tienen consecuencias malas en este ámbito? O sea, ¿solo en los cultivos o en qué más? No, también se puede, digamos, se puede afectar, digamos, en la área del agua potable, como eso para hacer el pozo y todo se necesita mucha agua a presión y pues digamos, el agua que ya usaron, también la retiran con petróleo, entonces eso la vuelve muy peligrosa, digamos, para el consumo humano y O- también para como también lo he dicho, también para la riega de los cultivos. Eso o- también afecta demasiado. Listo, claramente ustedes saben que la mayoría de personas, o bueno, donde se hacen estas perforaciones es en el campo, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, la mayoría de gente o de población que vive en este tipo de territorios claramente consumen agua de los ríos, de las cascadas, ¿cierto? Entonces, claramente el agua que consumen ellos está totalmente contaminada, ¿cierto? Pues aparte de que daña de pronto los cultivos, también está dañando a las personas. El momento de consumirlas, pues ustedes saben que consumir petróleo, pues Eso claramente no es eso causa muchas enfermedades gástricas. totalmente listo. También afecta, digamos, a los animales marinos, porque, digamos, como Mm, ellos respiran ahí, también están respirando petróleo crudo. Entonces, por eso a veces se ven muchos pescados flotando y cubiertos de petróleo y eso. ok. ¿Qué otro daño de más pueden identificar? Así no sean los del grupo. Otro año. Sí, otra consecuencia. Ya están los cultivos, claramente el agua, el ambiente, por ahí decían. ¿Qué más? A La la salud de nosotros. Sí, pero ¿qué más? Algo muy importante. Tiene que ver claramente pues con la tierra. ¿El aire? No, Pues cuando la ¿De sacan, qué estás yo no sé preguntando? qué es lo que sucede. ¿cómo? No los escuché. ¿Qué ¿Cómo? estás preguntando? Claramente cuando se hace la perforación o bueno, se saca el petróleo, bueno, existen daños o consecuencias malas con el tema de los cultivos, del agua, del ambiente, la salud claramente del humano. ¿Y qué más? Y bueno, y de los animales, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, como se perfora la tierra tan hondo, entonces esa tierra queda como fértil, ¿no? O sea, ya no funciona. Ya no Y sirve. además, la cantidad de agua que se tiene que utilizar para eso y que es agua potable, entonces pues también se desperdicia demasiado. ¿Qué pasa con las casas? Señora, ¿Qué pasa con las casas? sal. Las casas también son afectadas, las viviendas, la infraestructura. Sí, porque digamos, como eso afecta también a la tierra, entonces hay desniveles de subsuelos. Entonces pueden haber, digamos, microterremotos que pueden afectar, digamos, a las viviendas y pueden destruirse. Como eso prácticamente viene en un desnivel. Entonces, pues las placas tectónicas se mueven mucho. Entonces pueden derrumbarse las viviendas. Ok, bien. Y también, chicos, existe el problema de que hay personas que se encargan de hacer el estudio, como lo nombraba Cristian, pero a veces esto
Bueno, cuando de pronto es una obra del distrito, ya es diferente, pero cuando es algo privado, muchas veces estas personas prefieren que no pagar, porque de pronto sale un poco más costoso, no se hacen los estudios necesarios y se perfora la tierra sin un estudio, ¿cierto? Que lo certifique. Entonces esto también es un problema porque no sé si ustedes han ido al campo, cuando se hacen estas perforaciones hay ciertas que están cerradas porque simplemente perforaron y no había absolutamente nada. Entonces esto también daña totalmente, ¿listo? ¿Alguien tiene algo más por decir del petróleo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Creen que se necesita? Yo estoy... Pues yo opino que sí es necesario, pero, o sea, que cojan solo lo necesario porque ellos lo explotan, por así decirlo. Ellos sacan más de lo debido y pues eso es lo que causa daños a la tierra, pero yo creo que sí es necesario. Ok, se necesita hacer, pero moderadamente. Sí, Sí, señora. porque Sí, lo que porque están haciendo es exportarla. ahí sí decirlo, el humano no está acostumbrado a lo mínimo, sino siempre explotar algo hasta ya terminarlo. Siempre se quiere ir a los extremos, ¿cierto? Ajá. Jason, ¿ibas a decir algo? Señora, ¿Ibas a decir algo? que yo pienso que el petróleo no es necesario. Porque sí se utiliza para el combustible, pero si el ser humano es tan inteligente, entonces ¿por qué no desarrolla otra manera de combustible, no creen? Con el gas, ¿no? Por ejemplo, están los carros eléctricos, esos no consumen, Entonces, esos no dañan el ambiente, o lo dañan un poco menos que el petróleo, la verdad. Porque con el petróleo estaríamos quitando zonas en las que se podrían sembrar y además de eso estamos contaminando demasiado el ambiente. Es Mm, decir, el petróleo yo creo que no es necesario. Eso es como si a ustedes, les pongo la comparación, ¿no? Les hago la comparación. Es como si, bueno, el petróleo fueran las venas de la tierra, como las venas que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, claramente es como si nos sacaran la sangre, ¿cierto? Poco a poco. Entonces, claramente, ¿qué va pasando con nosotros? Nos vamos, ¿qué? deteriorando, se van acabando. Ajá, y debilitando, nos vamos muriendo poco a poco, y eso es lo que está pasando con las tierras. Ya Por cuando eso es que haya petróleo, ya bailas. Por eso es que hoy en día no se cultiva, porque las tierras no son fértiles, las tierras ya no sirven, claramente por la explotación que se está haciendo. Entonces, pueda que se necesite, pueda que no. La verdad, no creo de a muchos, pero pues ustedes saben que todavía se sigue haciendo y es algo que todavía falta mucho como para que esto se pare. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo por decir o continuamos con Juan David? No, señor. De mi parte no, señor. Ok, dale Juan David. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Listo? Listo. Eso es. Pues, profe, pues mire, la primera semilla del paramilitarismo en los llanos orientales tiene más de medio siglo de historia y surgió con la desmovilización de los guerrilleros liberales en 1953. 5 años después de esto, habían tomado las armas tras el asesinato de su armado caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, y abandonaron su lucha. Entonces, es una imagen. Mire, una vez ahí los paramilitares por allá en los llanos orientales. Pues el gobierno les propuso entonces a la desmovilización y colonos que destruyeran y acabaran con el bandalo, ¿con el qué? Con el Bandolerismo. vandalorelismo. Bueno, eso, que aún quedaba en las vastas llanuras y permitieran así incorporar esta región a la economía nacional. Profe, pues en la desmovilización, Miguel de Jesús Piratoa, alias el Pirata, y Pedro Guerrero Castillo, alias el Cuchillo, conversaron el día de la desmovilización de los frentes del Meta y de Guaviare en Tilodirán, en Casanare.
¿Listo? ¿Lo paso? Sí, sí. Y ahí está otra foto del... ¿Yo en qué momento? No me queda. Mire, profe, hubo un ejército de paramilitares preparados para la guerra con el ejército. Eso es un grupo muy áspero, muy poderoso, muy poderoso. Profe, pues con el plan que tenían y bajo la orientación ideológica del manual del coronel Gustavo Sierra Ochoa, el batallón del ejército 21, Vargas dio entrenamiento militar a los campesinos y se propuso crear una fuerza antiguerrilla para atacar núcleos y de bandoleros en las incipientes poblaciones de San Martín, Granada, en El Dorado y El Castillo y Cubara. Y pues eso... ¿Listo? Espera un segundito. Espera un segundito, que es que aquí en el cuaderno tengo algo escrito. En el año entrante y les hacen dictados de números y no. Jue madre, no lo encuentro. Jue madre, no aparece. No se encuentra. Un segundito, profe. Bueno. Alguien que quiera, mientras Juan David encuentra sus apuntes, ¿alguien quiere aportar del tema? ¿Quieren hablar un poco de esto? Muchachos, ¿por qué no hay ayuda? Están tímidos hoy, no quieren hablar. Pero cuando necesitan ayuda, sí lo buscan a uno. ¿Sí ve? Se les tiene en cuenta para el día del regalo, yo. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Pues digamos, si hay, digamos, paramilitarismo y eso, que afecta, digamos, a las personas de por allá, ¿por qué no hacen nada, digamos, al saqueo de petróleo? ¿Ellos estarán colaborando o algo? ¿Con qué? ¿Con el saqueo de petróleo? Con la exportación de petróleo. Pues digamos, si ellos son, digamos, propietarios de todo, entonces yo me imagino que si ellos intentan, digamos, robar petróleo, primero tendrán que pasar por paramilitares, ¿no? Claro, digamos que, pues, a pesar de que se diga que estos grupos de pronto ya no se encuentran en algunos territorios, pues ustedes saben que por más de que los medios de comunicación nos digan eso, hay familiares que nos dicen todavía están y son dueños, ¿cierto? Entonces siempre son los que toman las decisiones sobre esto, pero claramente yo creo que siempre que se quiera hacer una perforación, hay que pedirles permiso. Desafortunadamente sí. Eso se irán por mitades, me imagino. Claro, ellos tienen que ganar. Sí, totalmente, porque ellos son, por así decirlo, los dueños, son los que mandan en las tierras, por más de que existan los campesinos, entonces no, siempre tienen que preguntarles a ellos, claramente, para una autorización. Sí, Juan David. Profe, es que me que estaba yo revisando una página y encontré una de estas que dice que decía entre 2002 y entre el 2004 hubo una guerra entre dos grupos de los llanos que les costó más de 2.000 vidas de personas, de las muchas cuales eran niños. Y se redescubrió ese horror un día que estaban así haciendo como una planta de energía por allá en los llanos, y encontraron muchos cadáveres de niños. Okay. ¿En qué página encontraste eso? No lo había escuchado, la verdad. No, ya digo cómo se llama esa página. Espéreme, ya la busco y se la digo. Listo. ¿Alguien más quiere aportar sobre el tema? Que no, así no sea del grupo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere decir algo? ¿O terminamos aquí?
Profe, ¿Qué será ese número pares? la página se llama www.semana.com. Semana. Ok, listo. ¿Algo más por decir, chicos? No, señora, pues acá es ya la última imagen de cómo son las casas y pues eso se ve como muy a diario a- que cada militar y eso pasen por las calles así con armas sin importar que los niños estén ahí ni nada. Sí, profe. O sea, pero eso ya casi no se ve así, por lo que ahorita ya están, es más, esa gente ya ahorita está más en el monte, Sí, la mayoría de veces siempre están porque escondidos. ahorita están moviendo, como están moviendo a los militares más que todo por el monte para buscarlos a ellos, entonces ellos les toca esconderse mucho. Listo, chicos. Bien. Entonces, a ver, Entonces, les doy por las si- palabritas para los tres. Entonces, la primera palabra para planas es conclusiones. No, La segunda palabra para planas es conservacionista, que no va separada, sino es pegada. Una palabra profe, compuesta. a mí no me pongas Juan David. no, profe, espérenme un segundo. Tan tarde. La tercera es fisiólogos, ¿Cómo, profe? fisiólogos, que la escribieron con minúscula. Y la cuarta es más, con tilde en la de cantidad. Profe, me la pude escribir porque no le escuché nada. Es que el internet está malo. ¿Me las puede repetir, profe? A ver, Yo sé que se iba a ir. conclusiones, Eso. conservacionista, fisiólogos y más, con tilde. ¿Listo? Ok. Y Listo. más con uy, no, ese pirata así no. Entonces, ahorita les envío la nota tanto a ustedes como al grupo que pasó la clase pasada. ¿Listo? Bueno, Alejandro, ahorita arreglamos tuyo. ¿Listo?